Nosotros hemos estado hablando estas semanas pasadas, desde enero, acerca de la iglesia. Y aquellos que nos visitan, nosotros usualmente predicamos consecutivamente un libro de la Escritura. Hemos hecho un paréntesis para trabajar algunos temas acerca de lo que dice la Biblia, de lo que es la iglesia. Y precisamente nosotros vamos a ir a ver no solamente qué la Biblia dice acerca de lo que es la iglesia, sino también vamos a ver en la Biblia lo que la Biblia enseña acerca de quienes constituyen esa iglesia, que somos tú y yo, cómo debemos vivir a la luz de la palabra. ¿Cómo debemos vivir a la luz de la palabra? Usualmente usted escucha iglesia y piensa en un edificio, ¿no? O si tú escuchas iglesia, piensa en una institución. O si tú escuchas iglesia, piensa quizás en alguna denominación, iglesia católica, pentecostal, piensa en algún movimiento. Pero lo que hemos aprendido es que la iglesia no es un edificio, la iglesia no es un movimiento particular o una denominación, sino que la iglesia son personas que Dios ha salvado y los ha unido a sí mismo, a su cuerpo, a su familia. O sea, si tú has creído en Cristo y has venido en arrepentimiento y fe, eres parte de la iglesia de Dios. Tú eres iglesia. Y particularmente hemos visto cómo Dios reúne a la iglesia no solamente de manera universal, sino de manera local. Y Él trabaja con la iglesia local. Por eso, no sé si les pasa a ustedes o ha visto que cuando alguien representa algo, lo que esa persona haga representa a toda la institución. Usualmente, ¿verdad? Alguien de un partido político comete fraude, dicen ese partido es corrupto. Fue una persona que sabemos, o que salió a la luz, pero ¿quién se lleva el cantazo? El partido completo. Lo mismo sucede con la iglesia. Nuestra vida es un testimonio público de lo que es la iglesia en general. O sea, si usted dice ser cristiano y actúa de una manera tal que es contraria a lo que es un cristiano, ¿quién se lleva el cantazo? El cristianismo completo. ¿No? Igualmente, si usted es miembro de Iglesia Bíblica Metro y usted ha firmado un compromiso de membresía de vivir de cierta manera según la palabra de Dios y públicamente hay un mal testimonio de su vida, ¿quién se lleva? ¿Qué van a decir? El miembro de la Iglesia Bíblica Metro, esa iglesia tiene miembros desordenados o que, you name it. De la misma manera, cada uno de nosotros nos hemos puesto la camisa de que somos iglesia y somos discípulos de Cristo. Representamos la iglesia y representamos a Cristo en el mundo. Por eso es importante no solamente ver lo que la Biblia dice acerca de la iglesia, sino lo que la Biblia dice acerca de cómo yo debo vivir siendo iglesia. Cómo yo debo vivir siendo iglesia. Hemos visto unas verdades hermosas. Y mira lo que dice Efesios 5. Vaya conmigo, versículo 1. Es corto el versículo, pero uno de los versículos más, no sé si profundos o extensos, que si vayamos a predicar sobre eso, no nos daría abasto. La Biblia nos dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Ese sean quiere decir que es un mandamiento. Nosotros debemos ser imitadores, alguien que imita, alguien que emula, que se parece, que practica o que vive de manera tal como Dios es, porque somos sus hijos amados. Por lo tanto, estos próximos domingos vamos a ver cómo nosotros, cada uno de nosotros, debemos vivir a la luz de que somos iglesia. Y particularmente Iglesia Bíblica Metro ha adoptado 6 valores, principios por los cuales queremos regirnos como iglesia. Queremos ser una iglesia llena de gracia, una iglesia llena de humildad, una iglesia generosa, una iglesia santa, una iglesia que vive en comunidad y una iglesia que rinde cuenta. Cuando digo iglesia, ponga su nombre y apellido. Y hoy veremos entonces, para aquellos que están tomando nota, que somos llamados a ser una iglesia que es una comunidad generosa. Una comunidad generosa. Somos iglesia, una comunidad generosa. Vamos a ver 2 cosas. Servimos a un Dios que está en comunidad, en Trinidad. Vamos a ver qué es eso. Y vamos a ver las implicaciones de eso. Y servimos a un Dios generoso. Y vamos a ver las implicaciones de nosotros servir a un Dios generoso. ¿Ok?
Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy para ser imitadores de Dios. Así que, para ser imitadores de Dios tenemos que primero conocer quién es ese Dios. Y lo conocemos por medio de la historia de Dios en la Biblia. La Biblia revela quién es Dios. La Biblia revela quién es Dios. Y cuando vemos las escrituras comienzan diciendo en Génesis 1:1 que dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. O sea, había un principio donde no existía nada, pero que ya existía Dios. Así que nosotros servimos a la luz de Génesis 1:1 y otros pasajes a un Dios que siempre ha existido aun cuando el mundo no existía. Esto es parte del carácter y los atributos de Dios. Y lo impresionante es que a pesar de que Dios era suficiente a sí mismo, no necesitaba de la creación o de sus criaturas, Dios quiso crear el mundo. Dios quiso crear al hombre. Y vimos que en su creación Dios dice que era bueno y bueno en gran manera. O sea, tengamos esto en mente, un Dios que ha existido eternamente, no depende de nada ni de nadie, pero Él quiso crear. Y estos son los fundamentos para ver cómo somos llamados a vivir en comunidad. Dios en el principio estaba en plena comunión con su creación y sus criaturas, Adán y Eva. Ustedes lo saben, vemos que allí no había pecado y Adán y Eva estaban en plena comunión con Dios, pero sabemos que muy temprano en la historia de la humanidad el hombre pecó, quebró el mandamiento, hubo separación entre Dios y el hombre por medio del pecado, pero Dios no cambió el plan de relacionarse con sus criaturas. Impresionante, Dios es suficiente a sí mismo, pero Dios creó y se relaciona con su creación. Así que ya vemos de entrada, desde la creación, que Dios es un Dios que se relaciona con sus criaturas. Estamos viendo, vamos a ver, el primer punto es una comunidad. ¿Cómo somos una iglesia? ¿Por qué somos llamados a ser una comunidad? Y estamos viendo que Dios desde el principio ha mostrado que se quiere relacionar con su creación, particularmente con la corona de su creación, que es el hombre y la mujer. El hombre y la mujer son la corona de su creación. Y a pesar de que el hombre pecó, Dios no cambió de plan. De hecho, Dios da una promesa para redimir al hombre y poder relacionarse con él, que es Cristo Jesús. Así que Dios da esa promesa en Génesis 3:15 y a partir de ahí la Biblia, ¿verdad?, se desarrolla la historia de redención y salvación. Pero usted no ha pensado por qué Dios quizás hizo la obra de redención de otra manera. Lo podía hacer. O sea, Dios podía salvar al hombre, mediten esto, de otra manera, pero Él lo hizo a través de personas, escogiendo a un pueblo particular, relacionándose con esas personas y ese pueblo para luego traer a Cristo. No para ponernos creativos, pero Dios pudo traer una legión de ángeles y rehacer la tierra y establecer su propósito. No, Dios permaneció con el propósito de relacionarse con el hombre y con la mujer, pero lo hizo a través de personas. ¿Qué les quiero mostrar con esto, mis hermanos? Que la historia de la Biblia nos muestra que Dios es un Dios que se relaciona con su pueblo. De hecho, cuando Él escoge a Israel como su nación escogida entre otras naciones, establece un sistema de sacrificios para poder relacionarse con ellos porque había pecado, había un problema. Dios no se podía relacionar con su pueblo por el pecado. Pero Dios establece un sistema sacrificial para que el pecado sea cubierto, entonces Dios poder tener relación con este pueblo. Sabiendo que apuntaba al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que quitó del medio toda enemistad, como cantábamos hoy. Pero ¿de dónde viene este asunto de que Dios quiere o Dios se relaciona con su criatura? Y esto es un poco más profundo, mis hermanos. Viene del hecho de que nuestro Dios es un Dios trino. La doctrina de la Trinidad es la doctrina que nos muestra, nos enseña por qué nosotros debemos vivir en comunidad. ¿Qué significa eso? Mi hermano, la doctrina de la Trinidad enseña que Dios es un solo Dios que subsiste en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que cada una de las personas divinas son Dios. Es un solo Dios que subsiste en tres personas y cada persona de la Trinidad es Dios. Y Dios ha existido desde toda la eternidad como un Dios trino. Y Dios se ha relacionado consigo mismo en las personas de la Trinidad desde la eternidad pasada. Por lo tanto, lo que vemos en la Biblia de Dios relacionarse con su pueblo no viene de la nada, sino viene de lo que Él es.
Dios es un Dios trino. Vaya conmigo a Juan, Juan 17, capítulo 17. Vamos a buscar varios pasajes para establecer este fundamento. Dios nos llama a vivir en comunidad, que no es otra cosa, a tener relaciones significativas, pero el hecho de llamarnos a vivir en comunidad es porque Él es un Dios que ha estado en comunión consigo mismo en las personas de la Trinidad. Juan capítulo 17, versículo 5. Mira lo que dice Juan 17, versículo 5, en la oración sacerdotal que vemos a Jesús orando en su último tramo, por decirlo de alguna manera, antes de la crucifixión. Mira lo que dice. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Dios el Hijo está diciendo, glorifícame, Padre, tú, Padre, hablando del Padre, junto a ti, con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. O sea que antes del mundo ser creado, Cristo era glorioso, el Hijo era glorioso, y compartía una gloria con el Padre. Había una relación eterna entre el Padre y el Hijo, y de esa relación eterna, y también sabemos que está Dios el Espíritu Santo, esa Trinidad es que proviene la necesidad de nosotros relacionarnos. ¿Pero por qué proviene? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, Dios los hijos hizo a su imagen y semejanza. Tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Y eso quiere decir que Dios nos creó de manera tal que reflejamos parte de lo que Él es. Y Dios es un ser que se ha relacionado desde la eternidad pasada con las personas de la Trinidad. Porque es un solo Dios que suscita en tres personas. Claro, esto es un misterio grandioso que nos vamos hoy a desencadenar hoy aquí. Yo creo que libros se han escrito sobre la Trinidad. Pero sabemos que la Biblia revela que nuestro Dios es un Dios trino. El punto es que tú y yo fuimos creados a su imagen y semejanza, y cuando nos creó, impartió en nosotros no solo la capacidad de decidir, la voluntad, raciocinio, sino también que nos hizo seres relacionales y puso en nosotros un profundo deseo de tener relaciones con otros. Esa inclinación de nosotros relacionarnos con otros no proviene de la nada ni por la evolución, proviene porque Dios es un Dios relacional. Lo que estamos viendo, lo que está debajo del mandamiento o el llamado de Dios como iglesia a ser una comunidad. Somos llamados a ser una comunidad que tenga relaciones significativas porque Dios es un Dios que se relaciona. Porque Dios es un Dios trino. ¿Ven el punto, mi hermano? Ser hijos de Dios es ser hijos de un Dios que está en relación consigo mismo, y como hijos de Dios cargamos en nuestro ADN, como hombres y mujeres, la necesidad de estar en comunidad. Somos profundamente relacionales, mi hermano. De hecho, siempre la soledad produce depresión. Y eso lo vimos en el 2020. Cómo se aumentaron los suicidios, la depresión, con todo esto de los encerramientos. No es bueno que el hombre esté solo. Pero eso proviene de que servimos a un Dios trino que ha estado en relación consigo mismo por toda la eternidad. Y algo más sorprendente, vaya ahí mismo en Juan 17, lo tiene conmigo. Vayan al versículo 20. Algo más sorprendente, que es otro fundamento. Juan 17, versículo 20, mira lo que dice. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hablando Jesús, está orando y rogando no solamente por los discípulos, sino que también está orando y rogando por nosotros que hemos creído la palabra de los apóstoles, que es el fundamento de la Escritura. El Nuevo Testamento estaba fundamentado en los apóstoles y profetas del primer siglo. Así que Jesús está orando por ellos y por nosotros. ¿Para qué Jesús ora en esa oración? ¿Para que todos sean individualistas? No, eso no es lo que dice ahí. ¿Para que todos vivan en aislamiento? No, no es lo que dice ahí. Para que cada cual viva su cristianismo como entiende, relación personal con Dios sin conectarse unos con otros. No, eso no es lo que dice ahí. Para que sean uno. Mira cómo Jesús dice que sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén ¿dónde? En nosotros. Miren
el ser de Dios, la Trinidad de Dios, hablando de la relación de Dios con su pueblo, pero la relación unos con otros también. Cómo está interconectada. Y esa es la base de nuestra misión. ¿Para que qué? El mundo crea que tú me enviaste. La gloria que tú me diste yo se la he dado. ¿Para qué? Para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. El hecho de vivir en comunidad, en unidad como iglesia, no solamente es el diseño de Dios para ti como iglesia o como miembro de la iglesia, sino que esa es la voluntad del Hijo y oró por eso. O sea, Cristo oró para que tú tuvieras relaciones significativas, así como tiene una relación significativa con Dios el Padre y Dios el Hijo. Con tus hermanos en la iglesia. El ser una iglesia que aspira a ser una iglesia que vive en comunidad no es un deseo cultural y chévere o de Boys and Girls Club, como que vamos a hacer comunidad. No, no. Proviene del hecho de que Dios ha estado en comunidad por la eternidad pasada, por decirlo de una manera, y por el hecho de que Jesús mismo oró para que fuésemos así. Esa es la manera en que podemos cumplir la misión de Dios. Porque dice, para que el mundo sepa que tú me enviaste. Esa es la forma tangible de dar a conocer el amor de Dios a otros. Ese es el fundamento. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de esto? ¿Cuáles son las implicaciones? Ya vimos entonces que servimos a un Dios trino que está en comunidad. Por lo tanto, las implicaciones de la Trinidad de la comunidad, en primer lugar, es que si nosotros somos hijos de un Dios que es trino y que ha estado en relación por toda la eternidad consigo mismo y que nos creó a nosotros conforme a su imagen y semejanza, debemos entonces ver que cada relación significativa que nosotros tengamos en la iglesia realmente apunta a hacer o cumplir la voluntad de Dios para nuestra vida. O sea, todo lo que nos mueva a fortalecer las relaciones de unos a otros de modo tal que reflejemos la unidad de Dios con el Padre, con Dios el Hijo, nosotros como sus hijos, es la voluntad de Dios. O Jesús oró por eso. Mucha gente pregunta, ¿qué Dios querrá para mi vida? ¿Cómo sé la voluntad de Dios? Bueno, que vivas en comunidad con tu iglesia cultivando relaciones significativas. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Haciendo eso y otras cosas más que son la voluntad claramente revelada de la Escritura, todo lo demás va a ser lo revelado o Dios te va a dirigir o te va a dirigir. A veces queremos saber si esa persona es para mí, si me voy a casar en tal año, si el trabajo... Todo eso se alinea a la medida que tú cumples la voluntad revelada de Dios. Y esta es la voluntad revelada de Dios. ¿Qué quiere Dios para mi vida? Bueno, que vivas cultivando relaciones significativas. No hacerlo es vivir en aislamiento y es contradecir cómo tú fuiste creado por Dios. Tú fuiste creado para eso. Tú fuiste creado para eso. Claro, hay obstáculos para vivir así. Claro que sí. Porque no estamos en Génesis 2. Estamos después de Génesis 3. Y hablamos esta mañana en la clase acerca de la imagen de Dios en el hombre. Y rápido en Génesis 3, ¿sabe qué pasó? Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿por qué hiciste eso? La mujer que me diste, ya le echó la culpa a la otra. A su esposa le echó la culpa a la primera, de la primera. Ahí es que estamos tú y yo, por eso es difícil las relaciones. Porque el pecado ha entrado de modo tal que ha traído conflicto en nuestras relaciones, aún la relación matrimonial que viene a ser la relación más íntima que tiene un hombre. Claro que es difícil. Como claro que es difícil vivir en santidad en un mundo perdido. Claro que es difícil en ese sentido, cuesta, hay que ser intencional. Pero porque sea así no vamos a cultivarlo. Porque sea complicado, no vamos a cultivarlo. En la carne, mis hermanos, no podemos hacer esto, pero sí podemos hacerlo en el Espíritu. Orando a Dios, confiando en Él. Hay obstáculos para vivir en comunidad y tener relaciones significativas porque el pecado ha entrado en el mundo. Y el pecado nos hace ¿qué? Egoístas.
nos hace buscar lo nuestro, escondernos, protegernos, servirnos a nosotros mismos antes que a los demás. Porque sabemos que las relaciones con los demás nos cuestan porque nos hacen vulnerables, nos pueden herir. Claro que sí. Hemos tenido malas experiencias en el pasado, que personas nos hayan traicionado, nos hayan herido, hayan hecho algo en nuestra vida. Claro que sí. Pero no hay nada que Dios no pueda sanar para nosotros vivir en la voluntad de Dios. Mi hermano, Dios es un Dios de relaciones. ¿Se imaginan Dios pensando así como nosotros pensamos de las relaciones? ¿Hubiese venido Dios en forma de hombre a morir en nuestro lugar? Yo sé que el pecado y nuestras malas experiencias nos han llevado a levantar muros de desconfianza en nuestras relaciones unos con otros y nos escondemos. Pero no es la voluntad de Dios revelada, ni la oración del Hijo que acabamos de leer, que su iglesia viva de esa manera. No es la voluntad de Dios. ¿Cómo entonces podemos quizás aplicar un poco más esto? Mi hermano, debemos orar. Tú y yo no podemos entablar ni decir, voy a cumplir la voluntad de Dios en mi carne. No, jamás. Oramos. Oramos. Tenemos que orar porque la realidad es que somos superficiales muchas veces. La realidad es que nos escondemos muchas veces. La realidad es que no buscamos intencionalmente relacionarnos. La realidad es que buscamos y vemos las relaciones a veces hasta como un tipo de qué sé yo, de estorbo o de, no sé, o de problema. ¿Qué problema tengo yo? Somos egoístas. Debemos orar. Debemos orar para que Dios mate ese orgullo y ese egoísmo que nos ensimisma a nosotros mismos viviendo una vida en aislamiento. Que siempre en aislamiento hay peligro y hay pecado. Una vez escuché esta frase, me gustó mucho. Siempre el pecado crece en los lugares, así como el hongo, en la oscuridad y en los lugares como fríos y oscuros solos, ¿no? Así mismo crece el hongo, así mismo crece el pecado. En lugares encerrados, donde hay humedad. Número 2, orar. Número 2, podemos de manera débil o de manera sincera buscar relaciones con nuestros hermanos en la fe, porque somos llamados a vivir en comunidad. Como uno dice, salir de esa cueva, aprender a amar, aprender a conectar con otros, aprender a servirnos unos a otros. Y yo sé que esta iglesia, una de las bendiciones hermosas que tenemos, es que ha sido fundada sobre el principio de vivir en comunidad. Eso que no estoy hablando nada extraño para muchos de nosotros, pero aún así puede ser una lucha en tu vida. Aún así puede ser una lucha en tu vida. Ama, conecta, habla, pregunta, interésate por los demás. Dice, de hecho, el resumen de la ley es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con nuestra alma, nuestra fuerza, y nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y una forma de amar es prestar atención. Lo leímos, bueno, hace poco lo escuché en un taller y me gustó mucho. Prestar atención es una forma que expresamos que amamos. Porque la atención cuesta tiempo y time is money, dicen por ahí, ¿no? Vivimos en una cultura demasiado donde todo es ganancia. ¿Qué me gano yo en esta relación? No, esto no es el evangelio. ¿Cómo yo sirvo en esta relación? ¿Cómo yo glorifico a Dios en esta relación con mi hermano? Debemos orar y debemos buscar con debilidad cumplir este mandamiento de los unos a los otros, como yo los he amado. Esa es la medida del amor de Cristo. Cristo no dice, ama como tú entiendas. No, ama como yo los he amado. Ahora sí. Está como los esposos. Si yo amo a mi esposa, yo le proveo y tiene casa y le traigo chavo a la mesa. Esa es la forma de amar o la forma que te da la gana a ti amar. Ama como yo los he amado. Eso cambia el juego. Porque Cristo nos amó sin medida, entregando su vida por nosotros. ¿Cómo Cristo nos ha amado? ¿De lejos, superficialmente? ¿Dios se relaciona con nosotros de lejitos? No, Él nos ha amado de modo tal que no solamente dio de sí mismo, sino que se dio a sí mismo por nosotros, se entregó en la cruz del Calvario por nosotros para restaurar la relación que habíamos perdido con nuestro Dios, el Padre. Cristo hizo posible la cruz del Calvario, por medio de su muerte, restablecer esa relación que se había perdido. De hecho, miren cómo el aspecto relacional de Dios está en el centro del Evangelio.
El evangelio es el mensaje de Dios de cómo el hombre se reconcilia con Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué reconciliación? Porque se perdió una relación. ¿Por qué una relación? Porque Dios quiere relacionarse con su criatura. ¿Ven el punto, mi hermano? Ser una iglesia centrada en el evangelio es ser una iglesia que vive en comunidad, que cultiva relaciones significativas con los demás. Cristo no sacó cálculos en esta relación. Yo gano algo con esto, como hacen algunos. Esta relación me conviene, que Él conoce a quién, con quién me puede conectar. No. No, mis hermanos. No fue por conveniencia en ese sentido que Cristo murió, sino que fue por obediencia al Padre, porque el Padre tenía su satisfacción en la redención y la justificación de los muchos. Hebreos 12, ustedes saben cómo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, pero esta frase siempre me conmueve, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Cristo soportó la cruz con el gozo puesto delante de él. ¿Qué gozo? Bueno, Isaías 53, mira lo que dice, debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Está hablando de Dios el Padre. Dios el Padre queda satisfecho por su justo y siervo, justificará mucho y cargará las iniquidades de ellos. El gozo de Cristo era complacer a su Padre porque su Padre estaba satisfecho en su obra para la justificación de muchos para tener relación con ellos. El gozo de Jesús era la satisfacción de su Padre. Y el Padre quería justificar a muchos, pagando en la cruz del Calvario con su propio Hijo los pecados de su pueblo, para tener comunión con Él. Por eso para mí es totalmente analógico o contradictorio. Yo puedo ser cristiano y no necesito reunirme en ningún lugar, tener ninguna iglesia. Es totalmente opuesto al mensaje del Evangelio. Ahora, nuestro Dios, esta es una de las características que queremos ser como iglesia y perseguir, no ser una iglesia que vive en comunidad. Ya vimos las razones por qué. No es un invento mío ni un invento de nadie, sino que es parte del ser de Dios y su propósito. Nuestro Dios está en comunidad y nosotros somos sus hijos creados a su imagen para vivir en comunidad. Y el precio que Dios pagó por esta comunidad es la iglesia. Es Cristo por la iglesia, fue un precio alto. Dio su propio Hijo. Y esto muestra en conexión con la comunidad un atributo de Dios que es su generosidad. Dios dio a su Hijo. Dios entregó a su Hijo. Dios hizo un pago. Por lo tanto, vamos a ver en tercer lugar, servimos a un Dios generoso. Y cómo ese servir a un Dios generoso también tiene impacto en la iglesia. Estamos hablando entonces de cómo impacta no solamente lo que somos, sino cómo debemos vivir. Ya vimos que debemos vivir en comunidad porque Dios es un Dios que está en comunidad. Ahora debemos vivir en generosidad porque Dios es un Dios generoso. ¿Qué es la generosidad? La generosidad es dar y compartir sin esperar nada a cambio. Y nuestro Dios es un Dios generoso porque Él es dueño de todas las cosas y ha dado todas las cosas. Desde la creación del mundo vemos que Dios es generoso. De hecho, tú no puedes dar lo que no tienes, ¿no? Dicen por ahí. Tú no puedes dar lo que no tienes. Pero sí Dios es generoso porque todo es de Él. Éxodo 19:5, anótenlo por ahí. Cuando le habla del pacto de Dios con su pueblo, dice, ustedes son mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, le dice Dios. Mía es toda la tierra. Salmo 24, 1 al 2 dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo, los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Todo le pertenece a nuestro Dios. Tú podrás comprar una casa, pagar 30 años una hipoteca y a fin de cuentas ese pedazo de tierra le pertenece al Señor, no es tuyo. Las naciones podrán hacer guerra por territorios y decir, este territorio es mío, no, esto es mío. La tierra le pertenece al Señor. También hay otros textos que dicen que Dios es el dueño del oro y la plata. Hay otros textos que hablan como Dios dice, el buey es mío, el animal es mío. ¿Qué tú me vas a ofrecer a mí? El Salmo 50. Si todo es mío. Y nosotros tenemos que entender y crecer en ese conocimiento porque nosotros servimos a un Dios generoso que es dueño de todo. Lo vemos desde la creación. Dios es generoso desde la creación.
Vayan conmigo a Génesis un momento, capítulo 1. Miren cómo en la creación Dios muestra su generosidad. Siendo dueño de todo, cómo lo puso a disposición de los hombres. Génesis 1, 29 al 30. Génesis 1, 29 al 30. Hablándole Dios a Adán y Eva, le dijo, también les dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes una planta. ¿Qué dice ahí? Toda planta de que da semilla, que hay en la superficie ¿de qué? De este pedacito de tierra. De toda la tierra y de este único árbol. De todo árbol que tiene fruto, que da semilla, esto le servirá de alimento. Y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra que tiene vida, le he dado toda planta verde para alimento. Y así fue. Y ahí mismo dice que Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y fue el sexto día. Miremos la abundancia de Dios para con sus hijos desde la creación. Todo esto es de ustedes, todo esto es de ustedes. Para que coman, para que se regocijen, para que se alimenten. Aún los animales le he dado de comer de toda planta verde. Y precisamente lo que ataca a Satanás en la tentación es la generosidad de Dios. ¿Acaso no le dice a Eva, con que Dios ha dicho no comas de ningún árbol? ¿Qué está haciendo Satanás? Poniendo un Dios mezquino, malo, que no quiere dar. Todo lo contrario al carácter de Dios, un Dios generoso que le ha dado. Pero también vemos la generosidad en la provisión y el cuidado de Dios para su pueblo. No vamos a ir a todos los pasajes, pero cuando leemos las Escrituras vemos que Dios alimenta a su pueblo en el desierto, aún las ropas le crecen en el desierto, no tenía necesidad de nada. Aún así dice que la columna de nube los cubría al día, la columna de fuego le daba calor en la noche, él daba provisión, cuidado y alimento a su pueblo en su peregrinaje. Esto muestra que es un Dios generoso. De hecho, hay unos pasajes que dicen que Dios hace llover sobre justos e injustos. Salmo 145 dice que aún los animales esperan de su mano la porción. Dios alimenta la fauna. Y vayan conmigo a Hechos. Yo sé que estamos viendo algunos pasajes. Hechos 14, 15 al 17, que ahí también vemos la generosidad de Dios para el mundo, en su gracia común. Hechos 14. Pablo está en una situación incómoda porque los griegos comienzan a adorarle como si ellos fueran dioses griegos, como Júpiter. Y él dice, no hagan eso, no me adoren así, yo soy un hombre como ustedes. En esa parte que vamos a leer ahora. Como ellos sanaron, vieron que tenían poder del Espíritu, los griegos en su mitología griega los vieron a ellos y dijeron, estos son dioses. Aquí tenemos a uno de los dioses griegos. Y comienzan a adorarle. Y él le dice, Pablo, versículo 15, Hechos 14, versículo 15, señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes. Y les anunciamos el evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas, o sea, de la idolatría, al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En las generaciones pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Y sin embargo, no dejó de dar testimonio. ¿Cómo Dios no dejó de dar testimonio de su generosidad? Él mismo haciendo ¿qué? Bien, dándoles lluvia del cielo, estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría. Es Dios que en su gracia común permite que el impío disfrute de las cosas creadas. Hermano, hay millones de personas que odian a Dios y Dios los alimenta todos los días. Hay millones de personas que odian a Dios y Dios le da el latido de corazón todos los días. Dios es un Dios más que generoso. También tú y yo podemos dar testimonio de la generosidad de Dios en nuestras vidas, mis hermanos. Dios nos ha sustentado. Dios nos ha puesto el pan en la mesa. Dios ha sido fiel. Cada uno podemos dar testimonio de cómo Dios ha suplido para nuestra familia lo que necesitamos y aún más de lo que necesitamos. Él cuida y sostiene nuestras vidas, mis hermanos. Y Jesús, reprendiendo a los discípulos, dice, hombres de poca fe, miren las aves del campo que no ciegan ni trabajan. Y el Señor las sustenta y las cuida. ¿No va a cuidar de ustedes, hombres de poca fe?
Dios es un Dios generoso, servimos a un Dios generoso. Pero donde vemos la generosidad de Dios, y ahorita vimos un poquito de eso, pero ahora más todavía, su esplendor es en el Evangelio. Ahí vemos la generosidad de Dios. En el centro del Evangelio está la generosidad de Dios. Usted conoce en el pasaje, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Ahí está. Que ha dado o que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué significa que dio, que ha dado? Que nuestra reconciliación con Dios tuvo un costo, alto precio, y Dios suplió el precio por nuestra redención. Romanos 8:32, anótelo, dice, el que no negó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y Pablo pregunta, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Es como, da. No, eso es lo que hace Pablo ahí. Si Dios pagó el precio más alto por nuestra redención, el problema más grande que teníamos, en su generosidad, Él dio y pagó el precio por nuestros pecados, entregando a su propio Hijo amado, lo entregó, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Vemos la generosidad de Dios en el Evangelio. Y como si fuera poco, no solamente Dios nos dio salvación, sino que nos dio una herencia, nos dio la herencia de su Hijo. Nos incluyó en su testamento, habiendo sido hijos de ira. Nos adoptó y no nos trató de manera diferente, sino que nos trató como a su propio Hijo, dándonos la herencia de su Hijo, haciéndonos coherederos con Cristo. Mira la bondad de Dios, mira la generosidad de Dios para nuestra vida. Qué hermoso es nuestro Dios. Qué hermoso es nuestro Dios. Ahora bien, ¿cuáles son las implicaciones? ¿Cuáles son las implicaciones de servir a un Dios generoso? Porque eso tiene una implicación de cómo nosotros vivimos. Así como Dios es tino, se relaciona y tiene una implicación porque fuimos creados imagen y semejanza y somos hechos para las relaciones, así también, mis hermanos, el hecho de nosotros servir a un Dios generoso tiene unas implicaciones en nuestra vida. La primera es que tenemos que reconocer que todo lo que tú y yo poseemos, incluyendo nuestros bienes, dinero, propiedades, recursos, talentos, dones, tiempo, todo le pertenece al Señor. Sí, no es una frase cliché, es que no es tuyo. Tenemos que entender eso. La primera implicación es que debemos entender que nada es nuestro y que solamente somos administradores de los bienes de Dios. Tenemos que crecer en esa conciencia y cuando crecemos en esa conciencia estamos menos ansiosos cuando perdemos algún bien material porque somos administradores. Y estaremos más agradecidos y menos orgullosos cuando ganemos algún bien porque es provisión de Dios, es un don de Dios. Otra implicación, mis hermanos, de servir a un Dios generoso, y como vimos en el texto que tenemos de base, Dios nos llama a ser imitadores de Él. Dios nos llama a ser imitadores de Dios como hijos amados, por lo tanto, somos llamados a imitar su generosidad. Somos llamados, al igual que Él, a tener un corazón generoso para dar. Ser generoso es dar de nuestro tiempo, recursos, dones, dinero, sin esperar nada a cambio. Y la pregunta que tenemos que hacernos, mis hermanos, es cómo ha estado nuestra generosidad en nuestra vida. ¿Somos personas que somos parecidas a Dios, así igual que generosas que Dios? ¿Nos describe la generosidad o la mezquindad? ¿Cuál de las dos? Yo tenía un amigo que era bien maceta. Él vivía como a 2 cuadras mío y por no buscarme en la high, no todo el mundo en la high tenía carro para esos tiempos, ¿no? No todo el mundo tiene igual. Pero por la gasolina no me buscaba y vivía como a 2 cuadras mías. Como, hay que ser. Mis hermanos, eso no debe describir a un creyente. Un creyente es generoso porque Dios es generoso y ha sido generoso con el creyente. Pablo dice, cuando está en su discurso en Mileto, hablando de cómo deben ayudar a los débiles y a los pobres, recuerden las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hay una bienaventuranza en el dar.
sea, no solamente porque servimos a un Dios generoso, somos generosos, sino porque hay una bienaventuranza en el dar, dice la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cómo yo puedo medir realmente la generosidad? ¿Cómo yo puedo distinguir entre dar mezquinamente o dar con generosidad como Dios muestra en su palabra? Sin engañarnos a nosotros mismos. Porque la realidad es que nos podemos engañar a nosotros mismos de dos maneras, mis hermanos. Dos maneras. Dios lo estableció desde el Antiguo Testamento y aunque no tiene vigencia en el Nuevo como ley, sí como principio, el diezmo. ¿Qué ayudaba el diezmo a Israel en el Antiguo Testamento? A que su dar fuera proporcional a cómo ha prosperado. Punto. Un punto de partida. A regular las ofrendas del pueblo de manera tal que pudiesen dar según ha prosperado. Por eso a uno que podía dar quizás una medida a los pobres, según ha prosperado, el 10% de eso. No es lo mismo el 10% que el que tenga vacas y ganado y tenga grandes cosas. No se va a ver igual. Como así 100 pesos no son igual para el que gana 1,000 mensual al que gana 100,000. No es lo mismo. Para uno es proporcional y para otros realmente es mezquindad. Por lo tanto, para no engañarnos a nosotros mismos, Dios estableció desde el Antiguo Testamento un principio, una ley que ahora es un principio de dar de manera proporcional. ¿Y dónde vemos ese principio en el Nuevo Testamento? 1 Corintios 6, 16 al 2. Mira Pablo lo que le decía a esta iglesia, que el primer día de la semana, muchos dicen que Constantino cambió la reunión de sábado a domingo, no, está ahí. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aporte y guarde según haya prosperado. Ahí está. Aporte y guarde según haya prosperado para que cuando yo vaya no se recojan las ofrendas. Eso es lo que dice Pablo. Tenemos esta ofrenda para Jerusalén, vamos a ayudar a estos hermanos, prepárense en la semana para darlo de manera proporcional según hayan prosperado. Ahí está el principio. Hay muchos que están en contra del diezmo. Yo digo, bueno, pues tú quieres dale 15, eso es lo que tú quieres. Amén, estamos en el evangelio, dale 15. Ah, que tú eres maceta, eso es otro 20. Está bien, es otra cosa. Porque lo que vemos en el evangelio es la generosidad. Y otra manera de medir la generosidad es si estamos dando no solo de manera proporcional, sino también de manera sacrificial. ¿Recuerdan a la viuda cuando estaba ofrendando? Todo el mundo iba ¿qué? Dando ¿qué? Un montón ahí, con trompeta, mira todo lo que dan los fariseos. Y viene esta viuda, hecha luz blanca. Dice que Jesús vio y dijo, esa mujer ha dado todo su sustento. Dio sacrificialmente. Y de esa manera no nos autoengañamos. La manera de no autoengañarnos es dando proporcionalmente y sacrificalmente. Y eso muestra que hay generosidad en la forma del dar. Y cuando hablo de dar, no solamente hablo de las ofrendas en la iglesia, sino también hacia nuestros hermanos, familiares y distintas áreas de nuestra vida. Distintas áreas de nuestra vida. ¿Estamos dando lo que nos sobra o estamos dando sacrificialmente? Con nuestro tiempo, talento, dones, dinero, recursos, mis hermanos. De hecho, Dios ha asociado promesas al dar. Y sabemos que este tema es delicado, del tema de las ofrendas y del dar, porque hay muchos falsos maestros y falsas iglesias y movimientos que han tomado estos textos para manipular y extorsionar a la gente. Eso yo lo sé. Y esos van a estar en el infierno quemándose en el lugar 10 veces más caliente por hacer eso en la casa de Dios. Por santificar la codicia. Yo pienso que hay un castigo y una responsabilidad más grande. Y Dios nos es libre de eso. De hecho, yo no sé si es la primera vez, yo creo que es la primera vez sí que yo hablo de este tema. Pero porque unos hayan tomado estos pasajes para torcerlos para la codicia, no quiere decir que nosotros dejamos de hablarlos según la verdad de Dios. Siguen siendo pasajes que están ahí. Y la palabra sí de Dios dice en 2 Corintios, vaya conmigo, 2 Corintios capítulo 9, que hay unas promesas asociadas y unas bendiciones asociadas para aquellos que dan. Claro que sí. Pablo lo dice en 2 Corintios capítulo 9. 2 Corintios capítulo 9, versículos 7 al 8. Mira lo que dice. Y de nuevo, mira la voluntariedad. Esto no es extorsión, como hacen estos pastores falsos de la prosperidad que siguen extorsionando y extorsionando y extorsionando. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? No. Mira lo que dice ahí. Cada uno dé como propuso en su corazón,
Ahí está, voluntariamente, como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios que ama al dador alegre. Mira el versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Mira el pasaje. Esta gente quiere buscar de prometer millones y millones mientras se enriquecen ellos y no la gente. Todo lo suficiente, dice el pasaje. Abunden para toda buena obra, como está escrito. Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo por la liberalidad de la palabra generosidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. No solo hay promesas asociadas de que Dios va a proveer todo lo necesario, sino que también hay promesas espirituales cuando damos y somos generosos. Produce acción de gracias a Dios. Produce una cosecha de justicia. Dios proveerá lo necesario cuando damos generosamente, cuando imitamos a Dios en su generosidad. Finalmente, hay dos escenas bíblicas que para mí son espectaculares de cómo se ve la generosidad tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a Segunda de Crónicas, Primera de Crónicas 29. Primera de Crónicas 29. Con esto terminamos, mis hermanos. Porque estamos viendo cómo las Escrituras nos hablan de cómo se ve la generosidad. Primera de Crónicas 29, versículo 11. Lo que está pasando allí es que David se propuso hacer un templo. Dios le dijo, no vas a edificarme templo, va a ser tu hijo Salomón, tú has derramado sangre, Salomón va a edificar el templo. Y entonces David convoca al pueblo para levantar una ofrenda para la construcción de ese templo. Y el pueblo de Israel se desbordó en generosidad en esa ofrenda. Y mira lo que dice David orando al Señor cuando recibe esa ofrenda y está en ese momento. Tuya es, oh Señor, Primera de Crónicas 29, versículo 11. Primera de Crónicas 29, versículo 11. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad, en verdad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Primer principio, todo pertenece al Señor. ¿Lo vieron ahí? Segundo, de ti proceden ¿qué? La riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano están el poder y la fortaleza y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es este pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano te damos. Porque no somos extranjeros y peregrinos delante de ti, como lo fueron todos nuestros padres. Como una sombra son nuestros días sobre la tierra y no hay esperanza. Oh Señor Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificarte una casa para tu santo nombre, ¿procede de dónde? De tu mano, pero no la dio el pueblo. Sí, la dio el pueblo, pero procede de la mano de Dios. Procede de tu mano y todo es tuyo. Mírala a través de la conciencia. Sabiendo yo, Dios mío, que tú pruebas el corazón y te deleitas en la rectitud, yo he ofrecido voluntariamente todas estas cosas en integridad de mi corazón. Ahí está el problema de los falsos maestros, que es con codicia santa, ¿no? Integridad de mi corazón. Y ahora he visto con alegría a este tu pueblo que está aquí hacer sus ofrendas a ti como voluntariamente. Oh Señor, Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac e Israel, preserva para siempre las intenciones del corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti. Qué hermosa oración, qué hermosas declaraciones de un pueblo que se desbordó en generosidad ofrendando al Señor. Y el último pasaje está en Hechos 2, Hechos 4, versículo 32. En el Nuevo Testamento vemos la iglesia primitiva bajo el mismo principio de generosidad.
La congregación, dice el versículo 32, Hechos 4:32, la congregación de los creyentes era de ¿qué? De un corazón. Ahí está la oración de Jesús contestada. Y de un alma. Y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran propiedad en común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundantemente gracia sobre ellos, sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía cada uno según la necesidad. Y abro un ejemplo, y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido es hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió y lo trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Esa es la imagen del Nuevo Testamento. No estamos hablando de hacer una comuna, vender nuestras casas, no estamos hablando de eso. Pero miren lo que había en sus corazones. Un principio de generosidad. Porque ellos entendieron al Dios generoso a que servía. Y nosotros servimos a un Dios generoso, el mismo Dios. Por lo tanto, de la iglesia no solamente se espera una vida en comunidad, sino se espera una vida en comunidad que sea generosa. Que sea generosa. Y algunas aplicaciones finales, mis hermanos. Somos llamados a ser una comunidad que persigue esas relaciones significativas y a ser una comunidad generosa. De hecho, a través de esas relaciones es que podemos también darnos cuenta de las necesidades que hay en medio del pueblo para ser generosos. Y ambas cosas provienen de Dios, tanto la comunidad como la generosidad. Y particularmente el no creyente. La relación más importante que tú debes considerar no es la relación quizás con alguna persona aquí adentro, sino tu relación con Dios. Si no has confiado en la promesa de Cristo para salvación, si no has creído en Jesús como el Hijo de Dios, hoy es el día de salvación para que puedas realmente relacionarte con Dios. Tú no puedes relacionarte con Dios aparte de Jesucristo. Y de la única cosa que Dios pide si no has creído en Cristo, no es una ofrenda, es tu vida en arrepentimiento y fe. Es tu vida en arrepentimiento y fe. Como ofrenda, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tu palabra nos muestra no solamente que somos el pueblo de Dios, la familia de Dios, la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo, discípulos de Cristo, sino que nos muestra cómo cada uno de nosotros debemos vivir como iglesia. Hoy vimos, Señor, que tu palabra nos muestra que tú eres un Dios que te relacionas con tu pueblo porque eres un Dios trino que ha estado en relación por la eternidad pasada. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios excelso, grandioso. Un Dios que te muestra, Señor, de esta manera. Y aún viniendo como hombre, te relacionaste con 12 hombres pecadores. Viviste con ellos, caminaste con ellos. Nos mostraste, Señor, la forma y la manera en que tú quieres que nosotros seamos como iglesia. Ayúdanos, Señor, a vencer los obstáculos que nos impiden relacionarnos unos con otros. Ayúdanos, Señor, a ser sinceros, a despreciar el legalismo, a despreciar la apariencia, a reconocer que estamos débiles y que necesitamos uno de otro, Señor. Esa es tu intención para tu iglesia, las relaciones y la comunidad. Y también, Señor, ayúdanos a ser una comunidad generosa como tú fuiste generoso. Nosotros sabemos y vemos en tu palabra que tú eres un Dios generoso. Y claramente el Evangelio nos muestra que tú has dado a tu único Hijo para la salvación de nosotros, como ofrenda, como el pago. Oh, Señor, ahora nosotros no venimos quizás como en el Antiguo Testamento con un cabrito, Señor, con un animal para traer ofrenda y presentarnos delante de ti, pero venimos, Señor, con nuestras propias vidas como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Permítenos encarnar, Señor, la generosidad que tú muestras en tu palabra para hacer luz y para que el mundo crea que tú nos enviaste, Señor. Te rogamos estas cosas, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.